Jesucristo, sigue avanzando, sigue para adelante, que el enemigo se va a tener que abrir porque se va a volver loco, se va a arrancar los pelos el diablo. Así viene, ¿con qué lo paro ahora? Y todavía viene con la familia. ¿Qué hago con este? Se está convirtiendo en alguien peligroso, se te va a levantar el infierno, pero por eso tienes que estar cimentado sobre la roca, no es por otra cosa. Partieron y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Claro, ya vio lo que Israel había hecho al pueblo amorreo, les pasaron por arriba. Lo vieron, y Moab tuvo gran temor. Ya conmigo, gran temor. Es el que me tiene el infierno cuando camino en el poder del Altísimo. Gran temor es el que te tiene el infierno cuando caminas en el poder del Altísimo. Gran temor te tiene. Porque era mucho. Tuvo gran temor a causa del pueblo. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió, así como se angustia el diablo cuando te ve fuerte. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. Esto nos pasa por arriba, en otras palabras. Como lame el buey la grama del campo, así como come el buey el pasto en el campo, así nos van a comer estos. Se nos viene la noche, dijeron. ¿Qué hacemos? Y Balac, que era el rey, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Lugares geográficos, Balaam es el nombre, lugares geográficos, Beor, Petor, ¿verdad? Que está junto al río. Diga conmigo, junto al río. Estaba junto al río. No estaba en el río. Estaba junto al río. Y así hay muchos que están junto al río de Dios, pero no están en el río. Este Balaam no era un sacerdote. Este Balaam no era un profeta. Este Balaam era un adivino. Este Balaam no era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba junto al río. No estaba con el pueblo de Israel que había salido de Egipto. No venía con el grupo del pueblo. Él estaba aparte. Si estaba aparte, no estaba con el pueblo, no era del pueblo. Muy sencillo, no era del pueblo, ya está. ¿Quieren más que eso? Después iremos a 2 de Pedro y leeremos otras cosas. Y hay cosas gruesas que se hablan de este Balaam en la Biblia. Muy gruesas. Pero era un adivino. Era alguien que vivía de la profecía. Profecía entre comillas. Vivía de la profecía. Llevaban plata y él profetizaba. Pero no era un profeta. Era alguien que utilizaba el nombre de Dios para sus fines. Utilizaba el nombre de Dios para sus fines. Porque uno cuando lee la historia, uno dice, este era un profeta. No, no era profeta porque no estaba dentro del pueblo. Lo primero es muy sencillo, ya al no estar dentro del pueblo, si no es del pueblo, no está con el pueblo, no es profeta. Esos que andan solos por ahí haciendo cualquier cosa, esos no son de Dios. Cuando no se congregan, cuando no tienen una cobertura, un padre espiritual, una iglesia donde estar, donde congregarse. Yo soy pastor, yo soy apóstol, tengo a mi esposa predica, yo me siento y recibo. Porque soy parte de la iglesia. Yo no me creo el superhombre. Yo necesito, y yo busco de Dios, y cuando yo estoy adorando, yo estoy buscando de Dios porque adoro a Dios, y Dios me toca a mí, te toca a ti, nos toca a todos. Pues yo necesito de Él. Todos necesitamos de Él. Porque todos somos hijos de Él. Y tenemos necesidad de Él. Y necesito recibir de Dios. Y no salgo a buscar otro lado. Me siento ahí, mi esposa preciosa y algunos siervos también que han predicado, yo me siento y escucho. ¿Por qué? Porque necesito recibir de Dios. ¿Para qué? Para luego dar. Porque si no recibo, ¿cómo voy a dar? Yo tengo que recibir. Él estaba junto al río, era pariente. Díganle su nombre, era pariente. No era hijo. Era primo. Era queridos compatriotas, simpatizantes y amigos. Todo eso era. Era todo. ¿Verdad? Porque si no, no hubiera estado allí.
Estaba junto al río. Dice, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven ahora, pues, te lo ruego, y maldíceme a este pueblo. Ay, no sabía ni con quién se estaba metiendo. Mi amado, justamente el enemigo lo que busca es moverte, angustiarte. Eso es lo que buscaba. ¿Qué buscó Balac? Quiso angustiar al pueblo, quiso subyugar al pueblo, quiso emboscar, pero como militarmente no le daba, trató de hacerlo espiritualmente. Estaba nervioso, veía que se le venía la noche, había visto las batallas que estos habían ganado, las guerras que ya habían ganado. ¿Y qué lo quiso? Los quiso paralizar, los quiso frenar de alguna manera. No había podido. Él no podía, entonces mandó llamar a alguien, un profeta, entre comillas, para que utilizara toda su potestad diabólica, por otro lado, para que lo parara. Pero no era hijo de Dios este Balaam. Maldíceme, dijo Balac, manden a buscar a Balaam y que venga y que me maldiga este pueblo, para que si le mando una maldición, por lo menos se van y yo les puedo ganar. Pero mientras vengan con toda esa bendición, así es el diablo. Cuando te ven con toda la bendición, cuando te ven parado, cimentado en Cristo, se arrancan los pelos. No te puede parar nadie. Nadie te puede parar. Tráiganmelo, así me los maldice, porque quizás yo pueda herirlo. Quizá, después que me lo maldigan, quizá yo pueda herirlos. Pueda herirlos y echarlos de la tierra. No. Decir a que a vos no te echa nadie, ni te mueve nadie de la presencia de Dios. Amén, den un aplauso al Señor. A vos no te mueve nadie, no te echa nadie. Nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar. Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere? Quiere echarte, quiere sacarte, quiere deshacerse de vos. Vamos a hacer algo. Yo sé que el que tú, lo que dice, yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, ya sabía. Balac tenía fe, como recién hablaba de la fe de los demonios. Los demonios tienen fe. Y Balac tenía fe. La fe estaba puesta en Balaam. Tenía fe de que Balaam maldijera a la iglesia, maldijera al pueblo, maldijera el reino de Dios. Tenía fe puesta, pero no en el lugar correcto. Estaba puesta en un adivino, en un agorero. Alguien que no tenía autoridad delegada por Dios. Y alguien que no tiene autoridad delegada por Dios es alguien que cuando se enfrenta a alguien que tiene autoridad delegada por Dios es humillado, es derrotado y es avergonzado. Amén. Pero para eso hay que ser hijo. Decirle que al otro lado, pero para eso hay que ser hijo. Verdadero hijo. Buena comunión con el Padre. El Padre tiene que tener comunión con el Hijo y el Hijo tiene que tener comunión con el Padre. Yo con Dios ando medio peleado. Yo no siento la presencia de Dios. Complicada la cosa. Mejor no nos ponemos a ahondar en temas porque... Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. ¿Qué llevaron? Dádivas de adivinación. Le llevaron plata. Le llevaron plata al brujo. Fueron con dádivas de adivinación. O sea, adivinamos que tomate, damos esto. Fueron con dádivas, fueron con... en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta, según Jehová me hablare. ¿Vieron cómo usaba el nombre de Dios? Hay mucha gente que usa el nombre de Dios, pero no es de Dios. Quédense acá a dormir, vamos a descansar, y yo voy a ver qué es lo que Dios me dice, y según lo que me diga Dios, ¿qué estaba buscando este? Obvio. Money, diga conmigo, money. Si hacía el espiritual, Dios nunca le había hablado a él. Se hacía el espiritual. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam a dormir. Y mire lo que pasa. Y vino Dios a Balaam. Y le dijo, le habló Dios: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab,
ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Bueno, pues ahora, y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas el pueblo, porque bendito es. No te metas con los hijos de Dios. Balaam está equivocado. No te metas con los hijos de Dios, le dijo. No vayas. ¿Qué hago? ¿Voy? No vayas. Dios nunca le había hablado, o tal vez se había manifestado, pero son cosas que los brujos también hacen. Pero una cosa es ser amigo o ser conocido, y otra cosa, vuelvo a repetir lo mismo, ser hijo. Él utilizaba el nombre de Dios, él sacaba provecho de ello, y Dios a veces lo permite. ¿Cómo lo va a permitir? Y como permitió que el corazón del faraón se endureciera, ¿por qué Dios no hizo que a través del primer milagro el faraón dijera: ya basta, váyanse? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué de primera el primer milagro, cuando empezaron a llover las ranas, no le dijo: uy, está lloviendo ranas, vayan, yo... ¿Por qué se endureció? ¿Por qué Dios no hizo que el corazón del faraón no se endureciera, sino que se ablandara? ¿Por qué? Porque Moisés y el pueblo de Dios tenían que recibir una lección. Tenían que ser tratados. Muchos años me pregunté eso yo. Por eso te hago la pregunta a vos, y creo que más de uno se la ha preguntado. ¿Por qué Dios en la primera del cambio no hizo que el corazón de Faraón se ablandara? ¿Por qué se endurecía más? No entiendo, y no entendía. Dijo ella porque eran esclavos. ¿Estaba bien? Pero no. Porque eran esclavos. Claro, ellos tenían que aprender la lección de depender de Dios, porque habían estado dependiendo del faraón y del trabajo, haciendo ladrillos, esclavizados. O sea, eran esclavos y tenían que cambiar la cabeza. Y su cabeza estaba tan pendiente de los ladrillos como nuestra cabeza. De paso cañazo. Como nuestra cabeza siempre está dependiendo tanto del trabajo.